El oropel aún brillaba cuando la voz de mi hermana interrumpió nuestra mañana de Navidad. Tuvimos una votación familiar, anunció, mirando a todos a su alrededor como si fuera la estrella en la cima del árbol. Y todos decidimos que Sofiaya no es nuestra hermana. La habitación no quedó en silencio. En cambio, mi primo Tyler aplaudió súper fuerte como si fuera el chiste más divertido de la historia. El tío James levantó su taza de chocolate caliente en señal de brindis. Incluso mi mamá Emma, la que siempre dice que me ama más que a todas las estrellas, se rió un poco. Bueno, dijo ella, todavía con esa sonrisa plástica. Alguien tenía que decirlo. Mi papá, Daniel, acaba de darle un gran mordisco a su galleta navideña y murmuró: probablemente sea lo mejor. Parecía una obra cruel, y todos habían aprendido sus papeles a la perfección. Se me hizo un nudo en la garganta como si me hubiera tragado una bola de nieve. ¿De verdad planearon esto para Navidad? La sonrisa de Emma se ensanchó aún más, sintiéndose asquerosa como un caramelo viejo. No ha sido más que una molestia durante años. Sofía, ya no fingiremos que eres una de nosotras. Mamá asintió, cogiendo el plato de hombrecitos de jengibre como si estuviéramos hablando del tiempo. Todo está arreglado. Miré a mi alrededor, entre las caras. Nadie parecía triste. Nadie dijo: oye, eso no es amable. Me temblaban los dedos, pero mantuve la calma. Metí la mano en mi mochila. Bueno, dije, sacando una gruesa carpeta roja y dejándola caer justo en la alfombra frente al árbol de Navidad. Cayó con un golpe suave, pero sonó como un fuerte estruendo en la habitación repentinamente silenciosa. Emma parpadeó con sus brillantes párpados. ¿Qué es eso? Me encogí de hombros, intentando parecer tranquila, aunque mis dedos se movían nerviosamente. ¿Por qué no echas un vistazo? La cogió de golpe, abrió la tapa con una sonrisita maliciosa, y entonces su cara se puso blanca como la barba de Papá Noel. Sus ojos se abrieron como platos, como adornos navideños. Pasó una página y dejó escapar un grito que podría haber asustado al reno hasta hacerlo caer del tejado. El grito de Emma aún resonaba cuando mi hermano mayor, Noah, agarró la carpeta. No dijo ni una palabra, simplemente la abrió y empezó a leer. Su cara se puso flácida. La boca se le quedó colgando como si se le hubiera olvidado cerrarla. Sus ojos estaban pegados a las páginas como si estuvieran cubiertos de caramelo pegajoso. La habitación que se había llenado de vítores mezquinos ahora estaba tan silenciosa que se podía oír el crepitar del fuego en la chimenea. «Es todo verdad», dije sin que mi voz temblara. Cada palabra, cada imagen, la boca de mamá se abría y cerraba como un pez dorado. Tyler dejó de desenvolver su coche de carreras. Incluso el tío James dejó su taza con cuidado. ¿Quieres saber qué hay en esa carpeta?, pregunté con la voz un poco más fuerte. Vale, pero primero necesitas saber por qué la hice. Respiré hondo, sintiéndome más firme con cada palabra. Esto no había sucedido solo hoy en Navidad. No fue una sorpresa de Papá Noel, sucedió poco a poco, una maldad tras otra. Emma, mi hermana aparentemente perfecta, siempre fue el ángel de Navidad que todos quisieron. Rizos perfectos, sonrisa perfecta. Y sabía contar mentiras mejor que nadie para envolver regalos. Según ellos, nunca hacía nada malo, y yo simplemente callada. Sofía, a la que siempre le pedían cosas, no porque me quisieran, sino porque nunca les decía que no.
Ni siquiera en Navidad pagaba todo lo que quería. Mi propio set de arte, mis nuevas botas de nieve, los elegantes patines de hielo de Emma. La mitad salió de mi alcancía, el equipo de pesca nuevo que papá recibió la primavera pasada. Sí, esa también era yo. Incluso la enorme factura de la tarjeta de crédito de la tía Carol, como una montaña de papel de regalo que se fue así como así. El dron super guay de Tyler, el dinero de mi cumpleaños que me dio la abuela. Todas esas veces que dijeron, oh, Sofía me ayudará, ella es muy responsable. No fue porque yo fuera responsable, fue porque sabían que no diría que no, especialmente en Navidad. Hasta que una vez Emma quiso que le diera todo mi dinero de Navidad para que ella y su amiga pudieran comprarse pulseras de la amistad a juego. Dije que no. Bien, pero aún no. Aunque ya casi era Navidad, fue entonces cuando empezó el silencio. Dejaron de hablarme tanto. Mamá dejó de preguntarme por mis dibujos navideños. Papá simplemente gruñó cuando dije Feliz Navidad. De repente yo era el que estaba en la lista de los malos. Entonces comencé a llevar un registro de todo. Cada vez que me pedían dinero, cada vez que decían algo malo, guardaba correos electrónicos, mensajes de texto, incluso dibujaba imágenes secretas de cosas en mi cuaderno. Tenía una cronología completa de quién pidió qué, cuándo y por qué. Incluso tuve una charla secreta en la que Emma me llamó su cajero automático personal y me dijo que era demasiado tonto para decir que no, especialmente en Navidad. Noé encontró la cosa que hizo que su rostro se pusiera triste como un muñeco de nieve derritiéndose. Era una foto de Emma con su brazo alrededor de un niño con astas de reno y un texto que decía, divirtiéndonos mucho en el concierto de Navidad. Pero Emma le había dicho a Noah que se quedaría en casa porque tenía dolor de estómago. Noah miró a Emma con las cejas fruncidas como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. ¿Quién es este?, preguntó en voz baja. Los ojos de Emma recorrieron toda la habitación. Miró a Noé, miró la imagen y abrió la boca. Pero no salió ningún sonido, solo aire como un globo navideño desinflado. «¡No empieces!», espetó finalmente, con la voz temblorosa como una campanilla a punto de caerse del árbol. Noé ni siquiera parpadeó. Dijiste que estabas ayudando a la señora Peterson a decorar su casa. Estabas con él. La cara de Emma se puso tan roja como el traje de Papá Noel. Fue entonces cuando mamá intervino con su voz temblorosa como un juguete a punto de romperse. No podemos simplemente calmarnos. Es Navidad. Deberíamos estar felices y abrir nuestros regalos. La miré lentamente. ¿Feliz?, dije con voz tranquila pero fuerte como el primer hielo del invierno. Eres tú quien siempre dice que no estoy lo suficientemente agradecido por mis regalos, incluso cuando soy yo quien da todo el tiempo, incluso en Navidad. Papá finalmente dijo algo, frotándose la frente como si tuviera un fuerte dolor de cabeza navideño. Estás haciendo un gran alboroto por nada, Sofía. No, no lo soy, dije más fuerte esta vez. Les dejaste hacer esto durante años. Lo viste, lo escuchaste. Cada vez me hacían sentir pequeño, me pedían más dinero y tú no hacías nada, ni siquiera en Navidad. Te quedaste en silencio como un oso dormido. Emma pisoteó el suelo como un elfo gruñón. Oh, simplemente deja de sentir lástima por ti misma, Sofía.
No eres una víctima, elegiste ayudarnos con la Navidad y todo lo demás. Me puse de pie lentamente y alto como el árbol de Navidad en la plaza del pueblo. No, ya no elegí más, simplemente lo esperabas. No querías una hermana. Querías que alguien te comprara todos tus deseos navideños. Bueno, me he quedado sin regalos. Noah todavía sostenía la carpeta, mirando a Emma con ojos tristes como un cachorro que no recibe ninguna golosina. ¿Es todo esto cierto? Él preguntó en voz baja. Emma lo miró. Esta vez no hay lágrimas falsas, solo silencio. El tipo de silencio que se siente más frío que el corazón de un muñeco de nieve. Me dijiste que se lo estaba inventando, susurró Noah, casi sin voz. Lo miré. No necesitaba inventárselo. Solo necesitaba que le creyeras, incluso en Navidad. La cara de Emma se retorció como si estuviera a punto de llorar, lágrimas falsas que probablemente se congelarían antes de tocar el suelo. Tenía que hacerlo. Siempre intentabas hacerme quedar mal, incluso en Navidad. Ni siquiera levanté la voz. Solo dije, ¿lo hiciste tú sola, Emma? Más silencio. Luego metí la mano en el bolsillo del abrigo. ¿Y ahora qué? Preguntó papá, con el mismo tono cansado que Santa Claus después de una larga noche. Dejé otro sobre blanco en la alfombra. Noah lo cogió. Lo abrió y leyó la primera línea. Sus ojos se abrieron de par en par como si acabara de ver un reno de verdad. ¿Qué es esto? Susurró. Son papeles de emancipación, dije. Mi voz suena firme como un villancico. Dicen que mamá y papá ya no pueden tomar decisiones por mí, no pueden ver mis notas del colegio y no tengo que llamarlos si me meto en el parque. Todos los lazos que tenía con esta familia se fueron, se firmaron, se acabó, incluso en Navidad. Mamá jadeó, llevándose la mano al pecho como si hubiera visto un fantasma en lugar de a Papá Noel. ¿De verdad nos dejas en Navidad? ¿De verdad te vas? Dije, empezando ahora mismo. Su voz tembló y finalmente brotaron lágrimas de verdad, goteando sobre su suéter navideño. Estás siendo tan mala, Sofía. Cometimos errores, pero seguimos siendo tu familia, especialmente en Navidad. La miré, tranquila y segura, como la estrella en la cima del árbol de Navidad. No, no lo eres. Emma soltó una risita malvada que sonó como un juguete de Navidad roto. Volverás, siempre volverás por los regalos de Navidad. Me alejé un paso del árbol de Navidad mirándola por última vez. No está Navidad. Luego me di la vuelta y salí por la puerta, dejando atrás las luces centelleantes y las caras falsas de felicidad. Sin gritos, sin llantos, solo la silenciosa sorpresa de la gente, que finalmente se dio cuenta de que ya no iba a dejar que me trataran como una galleta navideña sobrante. No fui directamente a casa. Todavía me temblaban las manos, pero no porque yo tenía frío. Era porque por fin me sentía ligera, como si todos los pesados adornos navideños que me colgaban se hubieran caído. Caminé hasta el parque cerca de casa, el del gran roble al que papá solía llevarme. Estaba tranquilo. Solo se oía el sonido del viento y los pájaros. Nadie me pedía nada. Nadie fingía ser amable mientras era disimulado. Simplemente era pacífico, como después de la primera nevada. Esa noche me senté en un banco y simplemente respiré. Al día siguiente me apunté a la clase de cocina para niños en la biblioteca. Luego le pregunté a la señora Peterson
si podía ayudarla con las luces navideñas. Por primera vez, mis días no estaban llenos de cosas que tenía que hacer por los demás. Eran solo para mí, como abrir mis propios regalos especiales. Pero a la gente mala no le gusta que seas feliz sin ellos. No tardé mucho en que mi teléfono empezara a vibrar con mensajes. Mamá dejó un mensaje de voz. Sofía, cariño, seguimos siendo tu familia. Solo estábamos molestos por otra cosa. No dejes que una pequeña pelea arruine Navidad. Entonces Emma me envió un mensaje furiosa. No estás siendo tan tonto. ¿Estás feliz ahora? No sabía exactamente a qué se refería, pero presentía que Noah estaba empezando a ver la verdad sobre ella. Papá me envió un mensaje corto. Estás siendo demasiado terca. Tu madre está muy triste. Ven a casa para la cena de Navidad. No contesté a ninguno. El silencio me pareció una manta cálida. Luego vinieron los viajes de culpa. Unas semanas después recibí una tarjeta de mamá. Tenía una foto de su árbol de Navidad con un gran espacio vacío debajo. El mensaje decía: no parece Navidad sin ti. Luego un mensaje: tu prima pequeña Lily no para de preguntar dónde está su hermana favorita. Unos días después, papá me envió un mensaje. Tenemos problemas con las facturas. Sé que no te importa, pero necesitamos ayuda. No dije ni una palabra, ni una sola palabra. Luego, después de Año Nuevo, llegó una carta. Sabía que era de mamá por su letra con volutas. Tenía 3 páginas. La primera página trataba sobre cuánto lo sentían y lo estresados que estaban por la Navidad. La segunda página trataba sobre lo tristes que estaban todos sin mí, especialmente Lily. La tercera página era la verdadera razón por la que necesitaban dinero. Iban a tener que vender algunas de sus decoraciones navideñas. Por favor, Sofía, solo una última vez. Hazlo por la familia. Es Navidad, la leí. Sentí un pequeño pinchazo en el corazón, pero entonces supe lo que realmente era. No era amor. Solo querían que volviera a ser su elfo ayudante. Doblé la carta y la tiré a la basura. Fue entonces cuando finalmente comprendí que no me extrañaban. Extrañaban lo que hacía por ellos. Extrañaban tener a alguien que les solucionara sus problemas. Así que empaqué mis libros favoritos y me mudé a la pequeña habitación sobre el garaje de la señorera Peterson. Ciudad nueva, aire nuevo, llaves nuevas para un lugar cuira solo mío, como mi propia casita de jengibre. Conseguí trabajo en la juguetería local, que fue el mejor trabajo de mi vida. Empecé a dormir toda la noche sin que mi teléfono vibrara con sus problemas. Bloqueé sus números, sus correos, todo. Por primera vez no estaba esperando a que ocurriera la siguiente cosa mala. Me sentí tan ligero como el trineo de Papá Noel. Y con esa ligereza sucedió algo maravilloso. Empecé a hacer cosas que amaba. Me uní al club de arte del colegio. Empecé a hacer mis propios adornos navideños. Hice nuevos amigos a quienes les gustaba por mis chistes tontos y mis dibujos, no por lo que podía comprarles. Entonces empezaron a llegar mensajitos de otros familiares. De alguna manera, encontraron la manera de contactarme. Mi primo Tyler me escribió: no sabía que pagaste por mi videojuego. Eso no estuvo bien de nuestra parte. Mi hermano Noé envió un mensaje. Tenías razón sobre Emma. Ya no estamos juntos. Gracias por mostrarme la verdad. No necesitaba sus disculpas, pero me sentí bien, como recibir un pequeño regalo inesperado. Entonces el último pequeño susurro del pasado, una postal de mamá.
Solo 3 palabras en letra temblorosa. Feliz Navidad, Sofía. No, lo siento. No hay gran explicación, solo eso. Lo miré, esperando que volviera la sensación de tristeza, el sentimiento que siempre me hizo querer ayudarlos. Pero no pasó nada. Sin tristeza, sin ira, solo tranquilidad como la nieve cayendo afuera. Tiré la postal, me lavé las manos y decoré mi pequeña habitación con adornos hechos a mano. Esta es mi historia porque por primera vez no estoy simplemente tratando de sobrevivir la Navidad. En realidad estoy feliz. Tenía demasiado frío